pueden empezar cualquiera de ustedes que quiera voluntariamente darnos su opinión. Daniel, parece que usted está... Yo doy una opinión de lo que... ¿Sí me escucha tal vez? Sí, sí, sí. Siga nomás, Daniel, le Eh, escuchamos. bueno, principalmente se trataba sobre el problema energético, en el cual hablaba que existía dos modos de observar el futuro. El uno era el futuro del consumo y el otro hacía referencia a la demanda energética y sus aplicaciones medioambientales. Además de esto, hablaba sobre los principales 6 grados de azufre, los carburos hidrofluorados y los perfluorados. Ujú. Además, nos comentaba de que en los últimos años ha habido un incremento en lo que es la demanda energética del 65% e igual un incremento del 75% relacionado al CO2. Para poder, digamos, llevar todas estas implicaciones, pues se podría tomar dos caminos, el cual consistía básicamente en hacer una regulación para hacer frente a este tema de las emisiones o incrementar los precios. Con esto se lograba conseguir básicamente una reducción de lo que era el CO2 entre un 50, el uno creo que era un 50% y subiendo los precios un 60% las reducciones de CO2. Chévere, Daniel. Está ¿Qué bastante más le bien. puedo decir? A ver, dejemos hasta ahí, Daniel. Está muy bien como Yo. nos deja allanado un camino introductorio para ir tocando estas temáticas. No sé si por ahí alguien quisiera ir complementando. Entonces ya Daniel nos ha hecho esa referencia de los dos caminos que se puede tomar, ¿no es cierto? Eh, Esto traducido, hablándolo, tratemos de llevar a un lenguaje un poquito más cotidiano. Las soluciones es o generar un gasto a la contaminación o el otro es reducir los índices de contaminación mediante, bueno, este libro toca el tema de la automoción. Ustedes saben que aquí se puede interactuar en muchísimas áreas, pero tocando el tema de la automoción y haciendo cambios, hablaríamos de muchas alternativas, ¿no es cierto? Inclusión de tecnologías limpias, por así decirlo, de propulsiones limpias a base de carros híbridos, pilas de hidrógeno, eléctricos, o un cambio de costumbres, ¿no es cierto?, de modos de transportar. ¿Quién un poco por ahí quién nos puede dar a lo mejor una comparación entre las dos y cuál ven más viable, cuál ven más sostenible? Ojo con esa palabrita, sostenibilidad. Es decir, que cualquier cosa que aplicásemos pueda ser viable en el tiempo, ¿no es cierto? Que se pueda generar. A ver, para que me entiendan, hagamos una analogía. Es como que yo digo, la pandemia se acaba en junio. ¿Es sostenible eso? Es difícil, ¿no es cierto? Depende de muchas cosas. Se puede hacer grandes avances hasta junio, pero decir que se detiene en junio no es muy sostenible, ¿no es cierto? La idea no se sostiene porque no tenemos todos los argumentos para poder hacerlo. Entonces, ahora volviendo al tema, ¿quién nos puede hablar un poquito de esas dos opciones que tenemos ahí? ¿Cuál ustedes consideran mejor? ¿Por qué? Vamos a ir discutiéndole un poco. Asimismo, dejo chance a que voluntariamente participen. ¿Quién se anima? De no, vamos llamando por orden al azar a cualquiera de ustedes. Nadie, están acholados. A ver, vamos haciendo aquí una especie de dinámica, como suelo hacer en mis clasecitas presenciales. Tengo aquí la lista de alumnos de movilidad.
Somos en total 22 estudiantes. Hoy día estamos 27, me parece, ¿verdad? A ver, entonces 2 y 7, 9. Vamos con el número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Edison Hidrobo. Está por aquí Edison. Buenos días, sí, Edison. sí. ¿Cómo le va? Sí, bueno, ahí continuando un poco con lo que dijo usted, hablaba también de que, o sea, hablando de la época actual, se podría tomar varios caminos. Hablaba ahí una parte también de que, o sea, no simplemente los productos petrolíficos contaminaban, también contaminaban lo que eran los incendios, los volcanes y todo eso. También hacía gases para que se acumulen ahí y hagan del efecto invernadero. Entonces, había para... y también dice que la producción de ganado en gran cantidad, también los gases que emanaban esos animales, también eso del metano, también era que formaban para que se haga ahí la acumulación de gases. Entonces, los caminos que tomaban ahí ahorita podría ser, o sea, eliminar las empresas petrolíficas y buscar otro modo de hacer que funcionen, por ejemplo, con lo que ver de los carros eléctricos o vehículos híbridos y vehículos con pilas de combustible. Y también estaba también lo que era así la reducción de la población así exagerada de los animales que producen ese gas. Entonces sería de buscar ahí una solución por esos caminos en la época actual, ¿no? Porque también si nos vamos a los animales, no simplemente es el ganado, supongo que tiene el mismo sistema digestivo y lo que es así en África, esos animales, todo eso también, o los incendios que sean naturalmente, más los provocados, sería de entrar en conciencia de que se necesitan los árboles para que reduzcan ese gas y también pienso que se arreglaría así reduciendo las empresas petrolíficas y todo eso sería una solución. Incentivar a la gente que se use otros vehículos como de movimiento como las bicicletas o caminar también. Claro, a ver, Eso sería Edison. un poco. Está bastante bien, sino ahí yo creo que estamos un poquito mezclando la información porque parte de lo que usted menciona era de la lectura y parte era de estos videos que vimos. Pero está muy bien. Ahora, si quisiera, si podemos de alguna manera recordar puntualmente el tema de la lectura, ¿no es cierto? Y estos escenarios que planteaba, ya los planteó Daniel, ¿no es cierto? Eran, recuerde, o a la larga un cambio de costumbres de movilidad o un costo a la contaminación. ¿Usted cuál le ve una medida como que más certera de aplicar? Recuerden ambos que, a ver, ahí habían las gráficas, ¿no es cierto? El uno le planteaba, creo, como escenario A y el otro como escenario C. Y en los dos tenemos índices interesantes de reducción de emisiones, ¿no es cierto? Pero bueno, pues, también puede haber otras ideas, ¿no es cierto? Yo también puedo decir, no, a ver, sencillamente pongamos un deadline al uso del vehículo y listo, pues, después de esa fecha ya nadie más usa el vehículo. No se puede, pues, o sea, podrá sonar maravilloso, pero no se puede hacer ese tipo de cosas. Pero sí se puede como que promulgar el uso de distintas tecnologías de a poco, mediante, no sé, incentivos, algo por el estilo. O yo veo el otro escenario como una manera de decir, verán, a ver, somos una sociedad ya muy marcada por todo lo que tenemos y no les voy a decir lo que tienen que hacer, pero sí les voy a decir que si quieren un carro que contamina, pague, señor. ¿Cuál, en su óptica, Edison, es más viable y sostenible? Creo que la primera, ingeniero, porque la segunda la gente se va a acostumbrar a pagar, no estamos acostumbrados a adaptarnos a lo que venga. Entonces, si dice que paguemos por tener un vehículo, la gente por lujo, lo que sea, va a pagar, no importa, buscar las maneras y el que no tendrá, no tendrá. Entonces, la primera sería una solución. A mi punto de vista, obviamente, Claro, respetando la opinión de los demás. está bien, Edison. A ver, Edison, acolítese con un número del 1 al 22. El 22. El 22. ¿Y qué puedo decir yo?
Claro, puedes decir todo lo que quieras. Ya, bueno, hablaba también de que la tendencia del incremento de la movilidad va en contra de los controles del efecto invernadero, ya que, bueno, como dice, sigue aumentando. Respecto al CO2, se esperaba que hasta me parece que era el 2009, entre el 2008 y 2009, se tenga una emisión de 140 gramos y las emisiones lleguen hasta 120 gramos antes del 2012, cosa que no ha pasado. Claro, todos estos índices que se han planteado desde hace muchísimos años ya, lamentablemente siempre los hemos excedido. O sea, las proyecciones siempre han quedado cortas, nunca hemos estado como que bordeando dichas proyecciones o sería muy alentador escuchar que estas proyecciones han quedado por debajo de lo que de lo que se planteó, ¿no es cierto? Más bien siempre se han ido hacia arriba. Y claro, también va de la mano de un factor indispensable que es el aumento de la población, ¿no es cierto? Que también es un valor que siempre va a exceder la proyección o hasta ahora va excediendo la proyección, ¿no es cierto? Por ahí nos dan un dato de cuántas personas, de cuántos habitantes totales había en el mundo hasta cierta fecha y se proyectaba que hasta unos años después ese valor suba una cifra y terminó subiendo más. Y eso va de la mano también del número de vehículos, ¿no es cierto? Nos habla, si no estoy mal, eh, 1.700 millones de vehículos y que luego aumentó ese valor. Entonces, eso también tiene su efecto por ahí. No sé si alguien complemente lo que nos decía Lisette, o si no, prepare motores Ángel Zúñiga, que usted es el 22. ¿Está Ángel? Sí, está Ángel. O ya de una vez, Ángel. Ángel, a ver, a usted le hago una pregunta puntual. Edison decía que él le ve más viable tratar de cambiar las costumbres de tecnologías, ¿no es cierto? Es decir, a lo mejor fomentar el uso de transporte alternativo o de propulsión más limpia. ¿Usted se alinea con lo que dice Edison o más bien estaría de acuerdo con la otra opción, generar costos a la contaminación? ¿Y por qué? Buenos días, sí. ¿Cómo le Comprendo. va? Lo que dijo Edison es también muy cierto que las nuevas tecnologías vienen a evitar la contaminación, pero otra parte, hablando en la parte empresarial, como ser las contaminaciones de desechos químicos, ellos deberían pagar un impuesto al Estado para seguir en funcionamiento, porque ya como todos sabemos que no tenemos un libro, o sea, todo está en contaminación. Por ejemplo, un desecho de una lavadora de químicos, lavadora de chines, ellos deben hacer un tratamiento al agua expulsada de la lavandería para que estos desechos se vayan al basurero. Si ¿Ya? no, y ahí intervienen los municipios para que ellos vengan una revisión. Y si no cumplen tal requerimiento, tal obligación de esa empresa, de ley deberían pagar un impuesto como sea al municipio para evitar la contaminación. O sea, Ángel, un poco usted diría, ni el uno ni el otro, ¿no es cierto? Más bien vamos metiéndoles a las dos tendencias, a lo mejor Ajá, contrastadas. Por un dos lado, vamos puntos de haciendo vista. uso de tecnologías más limpias y por otro lado, vamos generando ciertos impuestos a la contaminación y en este caso usted plantea un escenario con la industria de limpieza, de lavanderías, ¿no es cierto? Exacto. Ya, un poquito podríamos razonar sobre eso. Ángel, un número del 1 al 22. El 10.
10. Veamos. Veamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juan Esteban Hidrobo. ¿Está Juan Esteban por aquí? No está Juan Esteban. Creo que estaba sin internet. Muy bien, a ver. Dice, usted no nos dio número. ¿Tiene un número? Del 1 al 22. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya habló Carlos. Vamos con el siguiente, el 7. Bernardo Gómez, ¿está por aquí? Bernardo, Sebastián. Sí, buen día. Ah, ya, sí, por acá está Sebastián. Disculpe. A ver, Sebastián. Sí, verá. Bueno, A ver, denos yo por mi una parte primera pienso... reseña. ¿Perdón? Díganos, denos su punto de vista. Ah, ya. Bueno, yo pensaría que deberíamos, o sea, se debería aplicar, por un lado, los impuestos y por otro lado también concientizar a la gente. Póngase en el video, decía, tomando la palabra de lo que dijo mi compañero Hidrobo, de que gran parte de la contaminación se genera por el gas metano que generan la tremenda cantidad de ganado que tiene Estados Unidos para satisfacer el consumo de carne. Entonces, en el video nos decía que acciones pequeñas, póngase como en vez de comer en un restaurante o filete, podemos pedir pollo. También con esas acciones pequeñas podemos mejorar un poco. Uh-huh. Ya, pero a ver, está muy bien eso, pero ahorita sí quisiera un poco centrar el debate en estas alternativas, en estas posibilidades que planteaba el libro de la contaminación del automóvil. En su óptica, Sebas, o nos decantamos por hacer una política. Usted habla de difusión, voy a coger esa palabra. Difundimos y campañamos o hacemos todo lo que esté en nuestro haber para que se cambie un poco la mentalidad del uso de vehículos propulsados por derivados del petróleo, y fomentamos el uso de vehículos híbridos, eléctricos, o más bien vamos por una política de generar valores de impuestos por la contaminación generada, ¿no es cierto? Que también habla un poco eso en el video, ¿no es cierto? El impuesto al carbón le llaman, ¿no? Sí, ¿Cuál le ve usted más viable? yo creo que más viable, Inge, sería la de optar por los vehículos eléctricos y también hacer uso de otras tecnologías, de otras fuentes de energía y no utilizar solo los combustibles fósiles. ¿Ya? O sea, aquí vamos viendo que ya se marca una pequeña tendencia, ¿no es cierto? Porque más o menos hemos preguntado 3 personas y estas 3 personas nos dicen, a excepción de Ángel que dice, bueno, yo hiciera una mixtura, ¿no es cierto? De, de, de las dos opciones, ¿no es cierto? Pero de ahí todos han dicho, todos han mencionado, no, pues fomentemos las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Fomentemos propulsiones limpias, eh, tema de híbridos, tema de eléctricos, pilas de hidrógeno. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. Dejo asimismo la pregunta, si no tenemos una respuesta voluntaria, entonces le pediremos a Sebas que asimismo nos dé un numerito para asociarle a alguien de la lista. La opción de fomentar tecnología más limpia, cambiar costumbres, ¿no es cierto? En realidad le ven más viable, pensemos en las implicaciones. Un carrito, no sé, me invento, un carrito chino, de estos que hay ahora bastantes, ¿no es cierto? Con un costo de cerca de, pónganle en promedio $15,000, ya. En realidad tendríamos que ver, ¿no es cierto? Versus un carrito
eléctrico, el Kia Soul, me parece que es una de las alternativas eléctricas que se tiene aquí en el país. ¿Cuál creen ustedes que es más costoso? Entonces, a ver, perfecto. Yo cojo y digo, no, 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 vamos a fomentar muchísimo el, el tema de la, los vehículos alternativos, ya pongámosle ese nombre. Como yo le digo a una persona, ¿no es cierto?, que a lo mejor con mucho sacrificio ha alcanzado a hacer entre unos 15 o 16 mil dólares. No, señor, usted no puede tener carro, porque usted no le alcanza para un vehículo híbrido, eléctrico, pila de hidrógeno. Quédese sin carro, porque la idea es dejar de contaminar. ¿Qué opinan de esa situación? Porque ya, perfecto, a ver, eh, está, le ven ustedes como que más viable eso, pero ahora, ¿qué alternativas tenemos ahí? Tal vez pasa eso porque somos un país no tan desarrollado, porque por ejemplo en Europa ya se prohibieron la producción de carros diésel, cosa que no va a pasar aquí en Latinoamérica en un gran periodo de tiempo, más por la educación y todo que tenemos. Entonces, como hacen ellos, poco a poco van incrementando, no es de la noche a la mañana. Ya, Entonces, muy bien. A ver, perdón que le interrumpa, Liceda, así súbitamente. Lo que pasa es que usted toca un punto álgido que es el que me va a permitir un poco luego darle mi punto de vista, que no es el punto de vista acertado, ojo, solamente como todos hemos expuesto nuestra visión. El Lisset dice, bueno, pero es que es un tema también cultural y a lo mejor de desarrollo. En Europa sencillamente se ha dicho, no se usan más o no se desarrollan más tecnología diésel, ¿no es cierto? Por ahí centrémonos ya solo en producir vehículos de tecnologías más limpias y va a haber, adelantándome un poco, uno puede llegar a pensar que si se va a fomentar esta producción en serie ya de este tipo de vehículos, lógicamente los costos van a bajar. Entonces en Europa a lo mejor sí, personas de un nivel económico normal, medio, incluso un poco bajo, pueden tener acceso a un vehículo de propulsión más limpia, pero no todos los países del mundo son Europa. Podríamos decir que Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, estos países nórdicos que también son Europa, son los países desarrollados. ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con Medio Oriente? Países en vías de desarrollo. O sea, no puede ser una solución para unos sí, para otros no, pienso yo al menos. Entonces, ahora yo les pregunto algo. Eh, aquí va la pregunta. ¿Creen ustedes que sería muy injusto o que sería justo que asimismo como estos países son muy desarrollados, ¿no es cierto? Pero no son estos países los que contaminan más. Entonces, si queremos hacer algo medio basados en la justicia, por así ponerlo, ¿qué tal pues si a Estados Unidos le decimos, vean, ustedes tienen un estilo de vida muy cómodo, tienen un sistema económico bastante bueno, eh, digamos que el promedio de su nación tiene acceso a vehículos, tiene acceso a electricidad y todo eso. Entonces, en los Estados Unidos vamos a cobrar por el carbón, ¿no es cierto? O sea, por este impuesto al carbón. Según lo que contamina Estados Unidos, pagará un impuesto, ¿no es cierto? Y de ahí, pensemos un país relativamente pobre, Venezuela, ya, que se oye que están en la lona, ¿no es cierto? Venezuela pagará también un impuesto al carbón, pero uno puede intuir que Venezuela no está produciendo ya, creo, vehículos en serie, ¿no es cierto? Siguen explotando petróleo, pero bueno, si medimos los niveles de contaminación, yo pienso que Venezuela no va a estar para nada comparado a los niveles de contaminación de Estados Unidos. Entonces Venezuela pagará otro valor. Y ese valor, lógicamente, hay que decirlo, lo pagaríamos los ciudadanos de cada país.
Pero no le venga por ahí un poquito más justo a lo mejor, porque ahí sí podríamos decir, bueno, eh, independientemente de su situación económica, eh, ¿cuál creen que contamine más y que debería pagar más y cuál creen que contamina menos y debería pagar menos? Piensen solo en ustedes mismos, a ver, ustedes en sus casas, con sus automóviles, con sus artefactos eléctricos y todo, versus una familia de por ahí Bastión Popular en Guayaquil. ¿Cuál contamina más? Y ojo, a veces eso también es contaminar, coges y botas la basura a la calle. A veces podemos intuir que en estos lugares el tema aseo no es el más idóneo, ¿no es cierto? Pero la contaminación es un todo, ¿no es cierto? Como decía el compañero, es hasta qué consumimos, ¿no es cierto? ¿Qué comida consumimos? Inge, Sí, Daniel. creo que el problema no solo es, como usted dice, el hecho de tener automóvil, sino el tema es de lo denominado de la rueda a la fuente. Entonces, o sea, para mi punto de vista, creo que el hecho de decir este país debe de tener vehículos eléctricos desde este instante es algo o sea, es muy complicado, muy complejo, porque así sea un país europeo desarrollado y todo, mucha gente no va a querer por el hecho, de los pensamientos de algunas personas es, no me gustan los eléctricos porque no suenan. Ahora ya es un tema de Entonces, gustos, ¿no es cierto? claro, entonces es complejo, o sea, no podemos cambiar las cosas de la noche a la mañana. Obviamente sí se podría reducir las emisiones con diferentes cosas. Y en el libro mismo dice que hay como reducir de las dos maneras, 50-50. Ujú. El 50% haciéndolo monetario y el 50% usando tecnologías y fuentes renovables. Ujú. Sí, sí, a ver, Y Daniel, yo ahí, ahora les voy a dar en verdad mi punto de vista. Yo creo que la solución, ¿no es cierto?, no es una. La solución es, y vamos a ir como que, al menos personalmente voy a ir siempre aterrizando en este tipo de conclusión. La solución es como que una mixtura del todo, ¿no es cierto? Un solo camino arraigado es difícil eh, llevarlo de la mano, ¿no es cierto? Aparte porque hay otra cosa que creo nadie lo ha mencionado todavía, un poco Daniel hace una implicación aquí, pero nadie lo ha puntualizado todavía. Todo esto de vehículos híbridos, vehículos eléctricos, vehículos de pila de hidrógeno, también al día de hoy generan muchísima contaminación en su fase de producción. ¿No es cierto? Para que estas tecnologías sean verdaderamente ecoamigables, necesitamos un poco cambiar la matriz energética para producir estos vehículos. Entonces, cuando nos enteremos que para producir, a ver, pensemos en un vehículo híbrido, el Toyota Prius. Cuando nos enteremos que para producir el Toyota Prius, la Toyota ha implementado una planta que basa su consumo energético exclusivamente de energía eólica y solar, ahí va a cambiar un poco la cosa, pues no. Porque de no, están utilizando muchísimos derivados del petróleo y combustibles fósiles para producir ese carro, ¿no es cierto? Entiéndase que la producción va desde el recoger, digámoslo así, recoger todos los materiales para llevarlos a la planta de ensamble, ¿no es cierto? ¿Qué se utiliza para transportación? vehículos. Vehículos, aviones, barcos, ¿no es cierto? O sea, desde ahí ya se está contaminando, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, no en todos los países, porque aquí Daniel dice es difícil que pues más europeos se diga todo el mundo me tiene vehículos eléctricos. Bueno, Daniel, ahí le cuento, ya iremos viendo cuando avancemos la materia, vamos a ver que sí hay unos escenarios en donde muchos países se plantean eso, ir progresivamente aumentando el número de vehículos híbridos eléctricos o con otro tipo de propulsión.
o sea, eso está ya definido, son los escenarios que luego vamos a ver. Eso también es parte de la solución, ¿no es cierto? O sea, no podemos esperar que hayan campañas masivas políticas mundiales para cambiar los métodos de transportación. Tenemos que de alguna manera forzar. Por forzar, a lo mejor, o la palabra forzar a lo mejor suena errónea, ¿no es cierto? Nadie debería forzar nada, pero sí, sí se puede como que allanar un poco el terreno para que, a ver, si usted va a comprar un carro y solo hay esas opciones, ¿qué le toca? Pues no, ¿no es cierto? Si a usted le encanta que el vehículo suene, oiga, no tenemos vehículos que suenen, solo tenemos vehículos eléctricos. Entonces ya ¿qué le va a tocar? ¿No es cierto? Pero eso, todo eso complementado con impuestos a la contaminación. Eso, muchachos, es por ahí también clave, porque eso aparte va de la mano de cuánto contaminan, ¿no es cierto? Incluso se habla de escenarios en donde si China se despilfarra, ¿no es cierto?, en contaminación, incluso que pague y que pague por los países a los cuales afecta, ¿no es cierto? Porque es la única manera de un poco frenar eso. Y no sé si, bueno, aquí en realidad no quiero mezclar videos con la lectura, pero ese impuesto es totalmente pagable si es que bajamos costos de otro tipo, ¿no es cierto? O sea, si es que bajamos costos de uso de combustibles fósiles, si es que bajamos costos por transportación, por todo eso, y los cambiamos a un impuesto al carbono, y ese impuesto lo retroalimentamos en seguir fomentando mejoras en el tema energético, en utilizar tecnologías limpias. Por ahí pueden empezar estos escenarios a funcionar, ¿no es cierto? Eh, yo, por ejemplo, aquí digo, ¿no es cierto? No somos países tan industrializados como para pensar que si nos cae un impuesto al carbono, nos vamos a ir más a una debacle económica, ¿no es cierto? No lo veo así, ¿no es cierto? Peor es cuando se inventan esos impuestos, ¿se acuerdan del impuesto verde? O sea, eso es un poco un tema impensado, muy al azar, ¿no es cierto? Pero si es que en realidad hacen un cálculo y dicen, a ver, usted, señor, tiene que pagar, a ver, usted tiene un carro, se moviliza poco, sus registros de consumo de combustible al año son relativamente bajos, sus consumos de energía eléctrica son relativamente bajos, y ojo que aquí la energía eléctrica de alguna manera podríamos decir que es un poco limpia por el tema de las hidroeléctricas, ¿no es cierto? Aunque eso genera también su impacto. Entonces, señor, usted tiene que pagar mensualmente, me invento yo, $4 por temas de contaminación. Capaz como que vengan y me salgan con algún otro impuesto raro, que ahí sí, literal, nos meten la mano al bolsillo, yo sí pago, pues. Y más aún si sé que va a ser un impuesto que favorece a el cuidado medioambiental. Y lógicamente, ya les hablaba antes, si es que ustedes, de esos ejemplos hay varios, ¿no es cierto? Un multimillonario estadounidense que tiene mansiones en todos los estados más rimbombantes, tiene un horror de vehículos, ¿no es cierto?, cuyos consumos de energía son brutales, eh, tiene que pagar más, pues, está contaminando más. Si es que vamos a una compañía que se dedica a deforestar, ¿no es cierto?, para usos industriales, bueno, pague por todo ese, ¿cómo es? Y ese dinero invirtámoslo en algún otro sector en donde se pueda a lo mejor hacer planes de forestación o, o generar plantas de energía limpia, ¿no es cierto? O sea, porque uno dice el impuesto al carbón, a ver, los impuestos se supone que es dinero que se cobra para invertirlo en los estados, ¿no es cierto? Pero bueno, este tendría que ser orientado justamente a modificar esos impactos ambientales. Tendría que ser reinvertido en mejorar eh,
los impactos ambientales que tienen las distintas industrias. Y nosotros que estamos tocando el tema de movilidad y el impacto del automóvil, ahí ya un poco hablamos de las vaquitas y de todo eso, sí. Pero lo que pasa es que a veces pensamos, no ha de haber faltado quien les diga, pues si la contaminación del automóvil es apenas el 10% de todo lo que contamina el planeta, ¿no es cierto? Pero ese es el automóvil ya circulando, ¿no es cierto? Pero en el automóvil hay un antes, ¿no es cierto? Todo el proceso de producción, que eso es terrible. Y luego hay un después, que es qué pasa con ese automóvil cuando ya no sirve, cómo se lo desecha, cómo se lo recicla, se lo chatarriza, etcétera, etcétera. Entonces, es ese tema, muchachos. Bueno, cambiando un poquito eh, los temas, ¿no es cierto? También el libro nos habla un poco sobre los temas de la atmósfera y el impacto de los contaminantes sobre esta atmósfera. ¿Quién nos puede hacer una pequeña reseña sobre qué dice el libro respecto a la atmósfera? ¿Qué es? ¿Qué impacto se tiene en esta atmósfera? ¿Cómo funciona? Yo podría decir, Inge. Por supuesto. Ya, bueno, ahí nos mencionaba que la atmósfera está compuesta de 21% de oxígeno y el 78% es de nitrógeno. También nos hablaba de un flujo de un componente contaminante a través de la atmósfera, entonces ahí nos daba como que 5 etapas, que una era la emisión, el transporte, la transformación, la concentración y la deposición. Entonces lo de la emisión ahí nos mencionaba que está compuesta por naturales y antropógenos. También nos mencionaba que el transporte tiene fuentes de emisión. También nos decía que los gases se mezclan con el aire del ambiente. Vuelta en el caso de la transformación, ahí nos decía que es o se produce a causa de un proceso físico-químico. Y para el último, la deposición, nos decía que está, que está concentrada localmente de todos estos componentes que constituyen la atmósfera. Ya, muy bien. No sé si alguien nos puede hablar y a lo mejor explicar con sus propias palabras cómo era este efecto a largo plazo, con efectos a largo plazo y con efectos a corto plazo de los contaminantes o de los gases que se alojan en la atmósfera. ¿Quién recuerda esa parte de la lectura? O si no, David, échese un número del 1 al 22. Yo le iba a hablar tal vez de ingeniero. A ver, vamos, Buenos David, días. cuéntenos. Bueno, como nos mencionó nuestro compañero David Esteva, se da un efecto invernadero y es por la retención, sería del calor mediante la radiación que se produce por el sol. Entonces, lo que pasa aquí es que todo ese calor se retiene y se mantiene bajo la atmósfera. Pero esto no es perjudicial, esto de hecho es necesario para el mantenimiento y sostenimiento de la vida, y es un efecto que se ha venido manteniendo durante años. Entonces, el problema es aquí que el efecto invernadero por causas antropógenas, es decir, dadas por el ser humano y por contextos fuera de lo natural, se incrementa esa retención, aumenta la temperatura y se tienen daños en lo que es el funcionamiento normal. Hay consecuencias en los ecosistemas y cambios que se dan, porque es como que la Tierra misma experimenta cambios para arreglar todo este problema que conlleva. Ahora, de lo que nos menciona, obviamente se dan dos problemas que son a largo y periodos de vida largo y periodos de vida corto. Entre los periodos de vida largo, lo que se puede rescatar son como los contaminantes o los que se mantienen, es el CO2, el CH4 y el H2. Bueno, serían esos los principales, el CO2 y el CH4, el metano y el dióxido de carbono. Pero igualmente que perduran mediante siglos, durante años, y es lo difícil y complicado contrarrestarlos. Aunque hay que tener en consecuencia que las principales fuentes son del vapor de agua y los dióxidos producidos naturalmente. Ese pequeño impacto que estamos generando, que creo que era alrededor del 6%, algo así, es ya demasiado. Es demasiado porque ya son
algo exterior, algo que no es común en lo que se está dando en la naturaleza. Ese pequeño aporte que tenemos, que a veces piensan que es insignificante, pero ya produce bastantes cambios. Claro. Y los que son en periodo de vida corto serían, por ejemplo, el óxido de carbono, los óxidos nitrosos y los varios hidrocarburos. Jóvenes, de estos gases que menciona David, ¿cuáles ustedes están 100% seguros que los emiten los vehículos? CO2, CO. Yo creo que la mayor cantidad de ingenieros, Ya, a o ver. prácticamente todos. El CO, los óxidos nitrosos y el dióxido de nitrógeno los genera directamente los vehículos, ¿no es cierto? El metano, la verdad que no. El CO2 sí, porque es parte de la combustión total de, de los vehículos, ¿no es cierto? Pero los residuos de CO, NO y NO2 y los NOx, que son los óxidos nitrosos, ¿no es cierto? Eso los genera directamente en el vehículo. ¿Y cuál es la singularidad de estos gases? Estos dicen que tienen un efecto a corto plazo, pero ¿con qué están involucrados? Por ahí nos decía en una partecita algo clave sobre estos gases. Tal vez era con la calidad del aire. Así es, están relacionados con la calidad del aire. Entonces, aparte de que fomentan a este comportamiento anómalo del efecto invernadero, que como ya nos mencionaban, es de cierta forma un proceso natural, ¿no es cierto? El tema es que se está generando un escenario ya insostenible con eso. Dañan la calidad del aire. Y habíamos dicho que si se daña la calidad del aire, ¿cuál es el mayor riesgo? Hay un riesgo directamente con nosotros, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nosotros estamos respirando. Por eso es que existen países donde sencillamente ya no se puede, ya no, a ver, no digamos países, digamos ciudades, ¿no es cierto? Lugares geográficos puntuales. Ya no puede pues, usted coger, salir un día y decir, me voy a trotar. Y sale nomás a respirarse aire, se contamina. Se puede llegar a tener un cáncer por respirar ese aire, ¿no es cierto? Entonces, quemar combustibles fósiles, porque a ver, aquí estamos hablando de los vehículos, ¿no es cierto? Pero también queman combustibles fósiles las industrias, ¿no es cierto? Las plantas de producción a gran escala y generan tales niveles de contaminación del aire que tienen un efecto súper nocivo en la salud, ¿no es cierto? Y esto a veces uno dice, chuta, sí, pues terrible vivir ahí en China, ¿no es cierto? Alrededor de estos barrios industriales. De ley me da cáncer si respiro ese aire. Ojo, eso claro, ese es ya el escenario visible donde un poco el más ciego podría ver el grado de contaminación porque se tiene un ambiente denso, oscuro, pero hay ciudades hermosas, europeas, con parquecitos, con arbolitos, con todo, donde la calidad del aire es pésima. Ya, así pongamos. Y están casi que tan expuestos como esta gente que se ve en China, ¿no es cierto? Y en China la gente está consciente de eso y hasta se protege, ¿no es cierto? Por ahí veíamos una foto de gente trotando frente al templo eh, chino este, donde está que vendría a ser el presidente de la nación, ¿no es cierto? Y todos están tratando con mascarilla. Pero a lo mejor usted en algún barrio residencial de París sale a trotar, tiene un bello clima, cielo abierto y todo lo demás, no está con mascarilla, ignora de los efectos nocivos del aire contaminado y luego tiene problemas igual muy severos, ¿no es cierto? Hoy por hoy, ¿quién no conoce a alguien que tenga las famosas rinitis, sinusitis, alergias? ¿Sí o no? Son cosas que ahora son tan comunes y en realidad
ahí podemos nosotros empezar a establecer estas comparaciones. Cuando yo era pequeño, tengo a mi hermano, a Mateo Cuello, que usted le debe conocer y de hecho es quien daba normalmente esta materia. Él tenía una alergia, ¿no es cierto? Esto les cuento así como anécdota. Y yo pensaba que era algo súper grave, porque nadie más que yo conocía, ni del colegio, ni de la escuela, bueno, entonces la escuela, profesores, amigos, primos, nadie más tenía alergia. Nadie, solo mi hermano tenía la famosa alergia, que pasaba un día en un lugar medio polvoriento, una semana entera de congestión nasal y de tos. Pasaba un día jugando con algún animalito, un perrito, algo, alergia. Qué raro, pucha, mi hermano alérgico, ¿no es cierto? Ahora todo, guau, es que está con la alergia, es que todos tienen, ¿no es cierto? Y las personas también, es que estuve en el frío, me dio alergia, es que no sé qué. Bueno, estas alergias a veces nada tienen que ver con el frío, con esas cosas, es la calidad de aire que respiramos, ¿no es cierto? Esa misma persona se va unos días al campo, pues estar en contacto con polen, con cosas, y a lo mejor no le pasa nada, porque la calidad del aire es mucho mejor. Bueno, listo, jóvenes. Un poco ahí hemos conversado. Me quedan algunos nombres que no les he escuchado participar. En todo caso, en un siguiente debate, en un siguiente control de lectura que hagamos, ustedes saben quiénes son. Prepárense, porque les cae con todo el peso de la ley, la participada ahí. Todos tienen que salir hablando aquí. Y es bueno fomentar la capacidad de debatir y sobre todo de hacer un debate sano, ¿no es cierto? No un debate tipo, ¿por quién vas a votar? Por tal, borrego. O ¿por quién vas a votar por el otro? Pelucón, banquero, ¿no es cierto? No, eso no. Nosotros somos estudiantes de ingeniería, universitarios. Tenemos que aprender a intercambiar ideas, pero con fundamentos, ¿no es cierto? Con conocimiento previo. Y poder apostar con eso soluciones alternativas y todo lo demás. No sé si es mi sentir, pero creo que todos un poco nos podemos hacer a la idea de que sí sería más viable y sostenible paulatinamente generar las dos alternativas de lo que plantea el libro, ¿no es cierto? Ir cambiando las tecnologías de los vehículos, de la automoción, pero también ir dando ciertos valores a la contaminación. Eso, un mix de eso, en realidad nos llevaría al éxito. Y un poco ya metiéndole al video aquí, ya les voy a preguntar a unas dos personas antes de hacer una actividad cortita. Hay el discurso que da al final Leonardo DiCaprio en el documental, ¿no es cierto?, en las Naciones Unidas. ¿Qué dice él? El Tratado de París es un paso muy bueno, pero no es la solución, ¿no es cierto? Entonces, eso que nos quede también para todos los temas que vamos a ver relativos a la materia. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero si solo se adopta una, no es la solución. La solución tiene que venir desde varios frentes. Y es importantísimo lo que hagamos cada uno de nosotros, ¿cierto? Empiecen a pensar ecológicamente y empiecen a pensar qué impacto va a tener lo que yo estoy haciendo. Les cuento rapidísimo qué hago yo. Y puede ser que yo peque de ignorante, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo trato de siempre comprar en el supermercado productos cuyos envases sean reciclables, ¿no es cierto? O que sean más fáciles de reciclar. Entonces, por ejemplo, yo sé que si es que veo el juguito en una botella de plástico y veo el juguito en una lata, el de la lata, el aluminio es reciclable infinidad de veces. El plástico no estoy muy certero de que también se recicle, al menos aquí en el Ecuador. No sé si esté bien o esté mal. Alguna vez me decían que de las plásticos, ¿no es cierto?, de las botellas plásticas, lo único que se recicla son las tapas. El resto casi que no se recicla, que va y forma parte de la contaminación, ¿no es cierto?
Sería en realidad hacer el estudio de eso. ¿Qué más? Intento muchísimo desplazarme en mi bicicleta, lo más que puedo, ¿cierto? Tengo una familia pequeñita de mi esposa, mi nena, y ojalá nunca tengamos que optar por un segundo vehículo. Tenemos un solo vehículo y tratamos de manejarlo entre los dos y organizar las actividades. Y como les decía, yo la mayoría de veces pongo como alternativa usar mi bicicleta, ¿no es cierto? Evitar trasladarme a todo lado en el carro. Algunas cosas las puedo hacer a pie. Y así, un sinnúmero de cositas, ¿no es cierto? Por ahí siempre evitar botar basura en las calles, eso ya de por sí, ¿no es cierto? Es en la casa tener bien organizado qué desechos van a la basura común, qué desechos van a la basura, a la basurita de fundita azul, ¿no es cierto? Son elementos que a lo mejor se pueden reciclar. Y así un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto? No tener prendidas todas las luces de la casa, tener una dieta no solo de carnes, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes hagan tiene su efecto. Y aparte, es bueno ir empapando a nuestras personas que nos rodean también de estas alternativas, estas soluciones, ¿no es cierto? Irles ya dando un poco una idea de lo mucho que se puede hacer con cosas chiquititas, ¿no es cierto? Ahí habrán algunos de ustedes que puedan ponerse a pensar, chuta, en mi casa somos 4 y tenemos 2 carros. O peor aún, yo personalmente les digo, a ver, ahorita estoy haciéndome quedar bien, pero en algún punto, cuando todavía no estaba casado, vivíamos con mis papás, yo, mi hermano y una hermana que también tengo. Teníamos 5 vehículos, cada uno con su vehículo. Entonces uno se pone a pensar ahora y dice, qué horror, o sea, muy mal, muy malo, ¿no es cierto? O sea, 5 personas y todos con vehículo y todos en la misma casa y ya nomás los 5 vehículos se usan a diario. Terrible, ¿no es cierto? No está para nada justificado. Sobre todo porque si hacemos el análisis en frío, sí se puede evitar hacer uso de alguna de estas cosas. Y bueno, ya iremos aplicando más criterios cuando veamos sobre transporte público, sobre la bicicleta y otros detalles más. Bueno, voy a hacerles una actividad muy sencillita. Cuéntenme, ¿alguno de ustedes está conectado desde su celular? Yo, Inge. Usted está conectado desde su celular, Sebastián, Lisette también me parece. ¿Está usted, Lisette, desde su celular? Sí. Ya, y a ver, a usted, Lisette y Sebas, están desde su celular, pero ¿desde dónde están conectados? A mí, Inge, se me dañó la compu esta semana, por eso estoy usando el celular toda la semana. Ya, pero está en su casa, Sebas. Sí. Ya, ¿y usted, Lisette? Yo no estoy en mi casa. Está en su casa, ya. No hay ningún problema. Pero tiene acceso de repente a una hojita de papel o algo por el estilo. Sí, creo. Ya, a ver. Les voy a hacer de una manera muy tradicional y un poco no es la idea molestarles, sino generar medio una analogía de lo que hiciéramos si a lo mejor estuviésemos en clases, ¿no es cierto? Les voy a dictar 4 preguntitas y les voy a escribir también aquí en el chat del Zoom. Entonces, apenas yo les dé esas 4 preguntitas, voy a despedir la clase y les voy a dar un margen de tiempo para que a lo mejor hasta en el lapso de unas 20 minutos, media hora, ustedes las respuestas, los que están en sus casas frente a su computador, a lo mejor pueden hacerlo en una hojita de Word, o los que están fuera de sus casas, no están a lo mejor de repente frente a un escritorio, frente a una computadora, traten de copiar las preguntas de alguna manera y por último luego en una hojita de papel a mano alzada escriben sus respuestas, le toman una foto, le mandan al mail como una fotografía, algo, pero traten de enviarlo lo más pronto posible porque se entiende que si sí vieron el video
van a poder responder rápido, ¿no es cierto? Y de esa manera vamos a ver qué han podido entender de estos dos videitos, estos dos documentales que se les envió. Pero antes, sí, Lisette. Hay que mandarle al correo, no lo entendí esa parte. Sí, o sea, sí. Yo les doy las preguntas y despedimos la clase. Y ustedes traten de la brevedad posible, eso digo, demos un margen de 20 minutos, media hora, para que escriban sus respuestas. No van a tener que ser respuestas larguísimas, ¿no es cierto? Y me mandan a mi correo. Los que están en posibilidad de a lo mejor escribir estas preguntitas en una hojita de Word y escribir en el Word, me envían un documento de Word. Los que están fuera de sus casas, ya nomás en la casa de un amigo o en algún restaurante desayunando, por último pidan una servilleta, un esfero, escriban sus respuestas, toman una foto y me mandan al mail, ¿no es cierto? O sea, no nos hagamos lío en otras palabras. Y así vamos haciendo un control también de que se haya revisado esos documentales. Pero antes de eso, les comento algo. Bueno, está entendido lo que vamos a hacer por lo pronto con estas preguntitas.